Nuestra tercera entrega de la serie La Teología de la Cruz. A ver, a los que tenemos hijos pequeños o tal vez ya grandes, pero que fueron pequeños o hermanos menores, ¿le ha pasado que su hijo se golpea, su hija, y va donde usted y trata de decirle qué le pasó, y usted a duras penas trata de saber qué es para ayudarle? Hace unos años, tendría aquí que en aquel momento como 7 u 8 años, estábamos en una casa que alquilaban mis papás en Heredia Centro. Y me acuerdo que era una casa de madera, los cuartos, así como aquí, los pisos eran de madera y tenían como las rendijas un poquito más marcadas, digámoslo de esta forma. Estaba Quique en el cuarto, estaba yo, y Quique comienza a llorar fuerte. Y Quique siempre ha sido muy tranquilo, así como usted lo ve, él. Y yo le preguntaba qué le dolía o qué le pasaba, pero él seguía llorando. Entonces, como yo vi que se tocaba la rodilla, yo dije, tuvo que haber sido que se le metió un bicho, una hormiga, un alacrán, qué sé yo. Y comienzo yo, esta es la rodilla de Quique, yo golpeé la rodilla de Quique. Y Quique lloraba más duro, yo, ¿pero qué será? Que se muere el alacrán, yo le golpeaba lo que fuera, ¿verdad? Y entonces, ni nada, nada más lloraba más fuerte. En ese momento pasó lo que siempre tiene que pasar en esos casos, y es que llegue la mamá, ¿verdad? Porque uno... Y cuando llegó mami, me acuerdo que agarró, le levantó el pantalón aquí, que ¿saben qué le había pasado? Que con las endijas se había cortado la rodilla. Y yo golpeándolo, ¿verdad? Según yo era un bicho que le estaba quitando. Él se había cortado, bueno, todavía me acuerdo. Por eso Quique no está jugando en el Barcelona en este momento, ¿verdad? La rodilla en ese momento, ¿verdad? Hubo que operarlo y demás. Tuvimos que llevarlo a la Cruz Roja, coserlo y demás. Pero yo hice algo mal y lo hice mal porque yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Y mi mamá sí lo supo en su momento. Yo inferí que era lo que él tenía y lo terminé mal ayudando. Y hermanos, a veces nos pasa eso. Queremos manejar el dolor de alguna manera, pero no sabemos exactamente cómo atacarlo. Por eso hoy en nuestra tercera enseñanza hablaremos de un sufrimiento aletargado, cómo entender el sufrimiento y cómo responder a él. Vamos a apuntar para nuestro bosquejo, usted que toma nota, por favor. Número 1, Dios entiende nuestro sufrimiento. Dios entiende nuestro sufrimiento. El sufrimiento es uno de los desafíos más significativos para la fe de cualquier creyente. Cuando el dolor, la tristeza, la persecución u otra forma de sufrimiento nos golpean, nos vemos sorprendidos, con la guardia baja, apesumbrados y llenos de preguntas. El sufrimiento puede forzar la fe hasta los límites y al mismo tiempo, y esto es importante, la fe nunca ha buscado que pretendamos que no sufrimos. Todos hemos sufrido, estamos sufriendo, sufriremos. En la Biblia es una constante. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 4:8 que él estaba. 2 Corintios 4, voy a mencionar muchas citas. Estaría bueno que usted las apunte y luego tal vez pueda revisarlas en su hogar porque no tenemos tal vez el espacio para verlas todas. Pero en 2 Corintios 4:8 Pablo dice que él estaba atribulado, en apuros, perseguido y derribado. El apóstol Pablo. La Biblia no enseña, hermanos, y por lo tanto Dios no enseña que una vez nos acerquemos a Él dejaremos de sufrir. He visto que hay lugares, aquí es pare de sufrir, solo hay un lugar donde vamos a parar de sufrir, ¿saben dónde es? Con el Señor. Esa es la pura realidad. La Biblia no enseña tampoco que sentir sufrimiento, dolor o frustración sean pecado. Nunca dice la Biblia que llorar sea una muestra pecaminosa de que hemos dejado de confiar en Dios. No, no, Dios entiende nuestro sufrimiento. Lo entiende por varias razones. Lo entiende primeramente porque Él es Dios. Nada existe fuera de Él. Y eso incluye cualquier cosa que tenga relación con nosotros, incluido el oprobio, incluida la tristeza. Entonces Dios lo entiende porque Él es Dios. ¿Sabe por qué también lo entiende? Número Dios, Dios también lo entiende porque Él mismo nos dio mecanismos para expresarlo. Tercero, Dios entiende nuestro sufrimiento porque es uno de los medios, tal vez el menos popular, hermanos, que Él usa para purificarnos. Quítale la escoria a la plata, dice Proverbios, y saldrá alhajas al fundidor. Si el oro no pasa por fuego, no se le quita la escoria al oro. El oro solo se purifica en fuego.
pero un motivo más de por qué el Señor entiende nuestro sufrimiento. No solamente porque Él es Dios, no solo porque Él nos dio mecanismos para expresarlo, no solo porque es uno de los medios que Él usa para purificarnos, tal vez el menos popular, sino también porque Él mismo, hecho carne, sufrió voluntariamente, pero sufrimiento al fin y al cabo. Él sufrió. Ahora, ¿cuándo sufrió Cristo? Nos preguntaríamos. Muchas cosas podríamos suponer para responder esto. Alguien dirá, bueno, tal vez cuando era bebé y tenía hambre sufría pidiendo leche. Que siendo niño a lo mejor iba corriendo y se resbaló y se raspó y se puso a llorar. Que sufrió cuando se le perdieron los papás allá en el templo. Pero una vez más, hermanos, como lo decimos constantemente en este púlpito, no podemos suponer algo que la Biblia no dice, menos desde nuestra perspectiva. Yo voy a poner un ejemplo. Una vez escuché a alguien de una iglesia allá en Burkina Faso, ¿verdad? Por aquello, que dijo que Zaqueo era una persona muy amargada. Zaqueo era una persona muy amargada. Y bueno, la Biblia no enseña eso. Entonces yo me acuerdo que al final lo busqué y le pregunté que dónde había sacado eso. Y me dijo, ¿cómo se sentiría usted si fuera pequeñito y publicano? En serio, me dijo, fijo, vivía todo frustrado y enojado con Dios y con la gente. Hermanos, eso no lo podemos hacer. No podemos suponer lo que la Biblia dice y decirlo como si la Biblia lo dijera. ¿Están conmigo? Amén. Por ello, al ver la vida de Jesús y ver lo que dice el Evangelio, vemos que el sufrimiento de Cristo se dio en un lugar, y ese lugar fue la cruz. No solo humanamente hablando, sino especialmente enfocado en la misma obra que llevó allí a cabo, lo que cantamos ahorita, pagar en silencio por los pecados, cargándolos sobre sí y teniendo una carga que solo Él podía soportar. ¿Ha pensado alguna vez la carga de pecados que soportó Jesús? Déjeme usar un ejemplo. ¿Le ha pasado a usted que usted le miente a alguien? Usted dice una mentira, pero usted sabe que está mal y usted lo atormenta eso. Sí, yo le mentí a Beto, yo sé que está mal y yo no se siente mal, y usted carga con eso, y cada vez que va a la persona usted dice, ay, es como un peso, ¿verdad? Hasta que usted llegue y dice, es que yo sinceramente le mentí. Le vendí ese perfume Mar que era Pacholí, dijo un amigo, pero qué sé yo, una mentira. Bueno, eso en el caso de nosotros que seremos responsables de ese pecado. Ahora imagínense Cristo cargando todos los pecados, sin ser responsable de ellos. ¿Qué carga tenía Él sobre sí? El mismo Jesucristo, quien era Dios santo, 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 teniendo encima el pecado de todos los que redimidos seríamos antes y después de Él, cargando pecados que Él no cometió, pero todo por el puro afecto de su voluntad. No podemos perder de vista eso. Jesús quiso hacer esto. Él decidió sufrir. Hebreos 12, 2 y 3 dice, Hebreos 12, 2 y 3 dice, puede buscarlo en su Biblia, por favor, si la tiene a mano. Me gusta siempre leer de la Biblia porque, aunque yo confío mucho en Don Leo, no confío en la computadora. Puede poner otro versículo, Leo. Mejor en la Biblia, usted sabe que estamos leyéndolo directamente. Hebreos 12, 2 y 3 dice así. Le cuento un contexto de Hebreos rápidamente. El libro de Hebreos es una carta preciosa. Está escrita, ¿a quién está escrita el libro de Hebreos? A hebreos, ¿verdad? A los judíos. Ellos querían, ya había pasado unos cuantos años, estaban en la persecución, estaba a punto, ya estaba Nerón gobernando y ya era mucho el sufrimiento por ser cristianos. Entonces alguien surgió con esta idea y dijo, ¿por qué no hacemos esto? Dejen a Jesucristo y sigan honrando a Dios como lo hacían antes de Cristo. No puede ser tan malo. Esa era la contradicción con la que estaban luchando los hebreos. Decirle gente que decía, vuélvanse al judaísmo, sigan viviendo como antes, honren a Dios con todo, porque vivir para Cristo significa mucho dolor y persecución. Entonces la carta está escrita para decirle, no podemos dejar a Cristo, no podemos echarnos para atrás. Quien se echa para atrás tiene una horrenda expectación de juicio. Y entonces en ese contexto vea lo que escribe, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿por qué dice la Biblia? Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, sufrió, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, J.C. Ryle acierta al mencionarlo de la siguiente manera, eso sí puede leerlo. No hubo nada involuntario e imprevisto en la muerte de nuestro Señor. Amén. Fue el resultado de su propia elección, libre, decidida y deliberada.
Desde el principio de su ministerio terrenal vio la cruz ante él y la sufrió de forma voluntaria. Sabía que su muerte era el pago necesario que debía hacer para reconciliar con Dios al hombre. Mis amados, el ser humano busca a toda costa evitar el sufrimiento, aunque eso signifique renunciar a su visión, a sus propósitos, a sus objetivos. En cambio, Jesús estaba dispuesto a pasar por el sufrimiento, porque eso significaba cumplir su visión. Muchas veces nosotros nos involucramos hasta que las cosas parecen beneficiosas, pero Cristo se involucró hasta que fueron beneficiosas. Su visión no se quedaba en el momento, iba hasta la eternidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Bueno, porque Jesús entendía que hay cosas que solo se aprenden y solo se enseñan a través del sufrimiento. Otra vez, Jesús entendía que hay cosas que solo se aprenden y solo se enseñan a través del sufrimiento. Y eso es algo que deberíamos analizar al ver la cruz de Cristo. Punto número 2 de nuestro bosquejo, más allá del sufrimiento. El punto número 2, más allá del sufrimiento. Valdría la pena empezar este punto con una máxima. Muchas situaciones que pasamos no tienen su fin en ellas mismas. Voy a repetirlo. Muchas de las situaciones que pasamos no tienen su fin en ellas mismas. Hay cosas que no se explican si eliminamos el contexto del mismo. El tema es que en una época de inmediatez como en la que vivimos nosotros, se ha dado cuenta que en este momento todo es inmediato, todo es al momento. ¿Quién sabe cómo se vivía antes? Algunos recordaremos. ¿Se acuerda cuando usted enviaba un mensaje por Colby, cuando no era Colby, solo él dice nada más? Un 24 de diciembre a mediodía para que llegara como el 28 a las 3 de la tarde. ¿Se acuerda cuando para ver una serie de televisión había que esperar que la pusieran? Se acaba el capítulo y dice, uy, falta una semana y ojalá la siguiente semana se iba a la luz, que me lo perdí. Ahora no, ahora todo es tan inmediato en este mundo. Usted dice, quiero comer, saque el teléfono y pide comida. Quiero ver una serie y la ve completa. La gente hace hasta maratones de series y películas. Estamos en una época de inmediatez. Y el problema es que en una época de inmediatez, pocas veces estamos dispuestos a analizar las situaciones a la luz de contexto anterior. Pero sobre todo, hermanos, no tenemos el deseo de esperar a ver cómo el sufrimiento, como una pieza de rompecabezas, calza con un futuro. Sí, todo lo que estamos pasando es una pieza. Dios tiene el rompecabezas completo. Y esa pieza es necesaria para completar el rompecabezas. Claro, ahorita no lo podemos entender. Voy a poner el ejemplo que usé en la mañana. Nosotros es como si viéramos solamente así. No podemos ver todo el contexto que hay alrededor. Entonces, el sufrimiento hay que entenderlo con su contexto. Creyente, déjeme decirle eso, por favor. No hay sufrimiento que no calce en la eternidad con Cristo. No hay sufrimiento que no calce en la eternidad con Cristo. Todo sufrimiento debe verse a la luz de las riquezas en gloria que nos esperan. Eso lo entendían los escritores del Nuevo Testamento. Voy a mencionarle rápidamente algunos. Usted puede apuntar las citas y luego revisarlas. Pablo escribió, están en la pantalla, 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Santiago, en Santiago 5:10 y 11 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Incluso el mismo Pedro, no solamente Pablo y Santiago, Pedro dice, amados, en 1 Pedro 4:12, 13 y 19, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. A ver, hermanos, uno lee esto y suena medio romántico y honestamente medio falso, ¿verdad? Vean este último versículo. Pedro le escribe a gente que está huyendo en media persecución. Lo está persiguiendo Nerón.
Los quiere matar, meterlos en coliseos y que mueran, sentarlos en sillas de hierro candente, quiere torturarlos. Y Pablo le dice, no se sorprenda, alégrese, gócese con lo que pasa. ¿Cómo decía eso? ¿Cómo es que Pablo, Santiago, Pedro y los demás tenían eso en mente? ¿Cómo es que ayer leía la historia de un mártir de la Edad Media y decía que él va a morir juntos, dos hombres, por predicar a Cristo, y los ponen en la hoguera amarrados, espalda con otros, y uno de ellos dice que ojalá esta llama del evangelio nunca se apague, donde estaban siendo quemados. ¿Por qué hacían así? ¿Cómo reaccionaban así? Bueno, en parte porque entendía muy bien que hay algo más allá del sufrimiento. Hacemos mal cuando nos centramos en las dificultades como si fueran un fin, no un medio. Las dificultades no son un fin, amados, son un medio. Pero creo que también decía eso. Es más, me atrevería a decir que decían eso principalmente porque tenían el testimonio de Jesucristo muy vívido en su mente. Y yo quiero decir esto ahorita. Lo que sea que estés pasando, Dios lo está usando para perfeccionar su obra en vos y para su gloria. Lo que sea que estés pasando, Dios lo está usando para perfeccionar su obra en vos y para su gloria. Ellos sabían que el Señor decidió sufrir la cruz porque veía más allá de la cruz. Jesús nunca vio la cruz como un fin en sí misma. Lo sabemos porque Él mismo explicó que había venido para que el mundo fuera salvo por Él. Es lo que dice Juan 3:17. Dice, yo no vine a condenar el mundo, dijo Jesús, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo fuese condenado, sino para que fuese salvo por Él. Hermanos, y entonces Jesús tuvo un sufrimiento aletargado, muy pesado, que resistió porque entendía en su humanidad que aquello era el camino necesario para reconciliar al hombre con Dios. Eso nos enseña 2 Corintios 5, 18 y 19. 2 Corintios 5, 18 y 19 dice, Jesús nos reconcilió. ¿Y saben cómo? Con el sufrimiento. No, hermanos. El sufrimiento de Jesús, desde el Getsemaní hasta su frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tenía un fin mayor. ¿Cuál era ese fin? El que dice Hebreos 2:10. Vea qué interesante Hebreos 2:10 lo que dice. Hebreos 2:10, estamos en Hebreos, ahí cerquita estamos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:10. ¿Cómo perfeccionase? ¿Cómo Jesús podía ser perfeccionado? Él no era perfecto ya. Bueno, aquí la palabra perfeccionar en el original trae la idea de hacer completo, de completar, de lograr la meta más alta, de cumplir el mayor propósito en Cristo. Y perfeccionar es el centro de este versículo. El autor parece querer transmitirnos que el Señor decide completar su obra a través del sufrimiento. Sí, Dios usa el sufrimiento para poder completar sus propósitos en tu vida y en la de otros. Si lo hizo en el mismo Cristo, ¿por qué no debería hacerlo conmigo? Si eso es lo que ayudará a completar su obra en mi vida, gloria a Dios por la aflicción. Y lo más glorioso de todo esto es que el sufrimiento de Cristo apuntaba al futuro, al día que todos disfrutemos de las delicias a la diestra del Padre, de la plenitud del gozo que hay en Cristo. Por ello la teología de la cruz me enseña que Jesús, viendo en su sufrimiento aletargado, observaba un fin para alcanzar la plenitud de los propósitos de Dios. Sí, en ese sufrimiento había un propósito pleno de parte de Dios. Punto número 3, ¿cómo fue el sufrimiento de Cristo? Número 3, un sufrimiento aletargado. Un sufrimiento aletargado. Hermano, yo tuve la oportunidad de estudiar en la universidad producción audiovisual. Estudié periodismo, me gradué, pero producción me faltaron unos cuantos semestres. Y recuerdo un curso que era de estructura y construcción del guión, que el profe nos hablaba mucho de dos términos que están en cualquier película y son tremendamente necesarios. Vea, a partir de ahí yo no voy a ver películas porque me aburrí, porque todas son iguales.
no quiero arruinarle que usted, si a usted le gustan las películas, pero después de esto usted va a decir, todas son lo mismo, van a ver. Hay dos cosas que toda película tiene siempre. Una es puntos de giro. Toda película tiene de 2 a 3 puntos de giro. Es más, cuando quiera una película, vea qué pasa entre el minuto 10 y 15. Siempre va a haber un punto de giro, siempre. Tiene que ser un director que ya tiene tanta plata que quiere botar plata y quiere poner 200 puntos de giro y que nadie entienda la película y qué mala. Pero todas tienen eso. El punto de giro, ¿qué es? Una situación inesperada que comúnmente nos llama la atención porque no la esperábamos. Que usted está viendo y pase, murió alguien. Hubo un asesinato en la película. Aquel gran deportista se quebró. ¿Qué pasa? Y lo otro, además del punto de giro, es algo que se llama el clímax, que es el punto máximo al que la película debe llegar. Es su momento cumbre. A ver, eso está en todo lugar. En un culto, ¿cuál es el clímax del culto? La predicación, ¿verdad? De la palabra de Dios. Es el punto. Por eso es que si en la iglesia tuviéramos 2 horas de cantos y 15 minutos de predicación, hay algo mal en el balance porque el clímax tal vez no está donde tiene que estar, que debe ser la predicación de la palabra. Bueno, viera que eso también se puede aplicar a lo que estamos viendo. Y yo creo que no tenemos ningún problema en decir amén a que la cruz es el clímax de la salvación. Amén. La cruz es el clímax del amor de Dios. Amén. Mano, dígame amén a ver si está conmigo. El clímax, la cruz es el clímax también del plan eterno de redención. Amén. Pero algo que a menudo no decimos, y también no me diga amén, no se preocupe, es que la cruz también es el clímax del sufrimiento. Sí. Muchos vemos el sufrimiento como punto de giro, cosas que no esperábamos y que nos sorprenden y nos desubican un poco, mucho tal vez. Yo diría que es común verlo así, nuestra humanidad, nuestra carne. Pero usando el ejemplo de Cristo, vemos un sufrimiento aletargado convertido en el clímax del plan eterno de redención. Y mis hermanos, yo no sé cómo decir esto, pero lo voy a decir. Si el clímax de la obra de Cristo fue el sufrimiento, tal vez el clímax de nuestra vida pase por ahí. ¿Dónde comienza la angustia de Cristo? Vamos a Marcos 14, por favor. Vean dónde comienza la angustia de Cristo, ese sufrimiento aletargado. Marcos 14, 33 y 34, la palabra de Dios dice así, Marcos 14, 33 y 34. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Jesús contempla que su alma estará abatida hasta el momento en que consume el sacrificio que debe realizar. Él es consciente que la contradicción de pecadores que está sufriendo sobre sí no es algo que se quitará pronto. Debe realizar el acto con el cual muchos entrarán a la gloria, cumpliendo la voluntad del Padre y trayendo gloria a su nombre. Pero su acto no solo era espiritual, también era físico. Que fuese 100% Dios nunca lo privó de ser 100% hombre. ¿Qué pasó? Jesús, bueno, fue azotado. Estaba leyendo a principios de la década del 2000 un médico forense muy reconocido en Estados Unidos, Frederick Thomas, y no sé cómo decir el apellido, así que no lo voy a mencionar, profesor de la Universidad en Columbia y jefe del Instituto Médico Legal, que él realizó una serie de experimentos con voluntarios para controlar los efectos que tendría la crucifixión en el cuerpo del ser humano. Hizo un libro, los resultados fueron publicados en un libro que se llama La crucifixión de Jesús, una investigación forense, está en inglés, y lo pueden conseguir si quieren en alguna plataforma de pago. En la mañana hay un montón de nombres, pero no me pagan por la publicidad, entonces digámoslo así. La crucifixión de Jesús, una investigación forense. Hermanos, yo me muero por compartírselos, pero será la próxima semana porque duraríamos mucho. Solo que quiero decirle algo, el sufrimiento de Cristo comienza a las 11 de la noche aquí en el Getsemaní y se extiende hasta las 9 de la mañana aproximadamente antes de la crucifixión. Son 10 horas sin estar en la cruz, que incluyeron juicios, blasfemias, azotes, golpes, escupas, patadas, desgarros, calambres, espinas clavadas en la cabeza, llagas, ampollas, ardor en carne viva, sufrimiento. Y sumémosle sus 6 horas en la cruz. 10 más 6, ¿cómo está la mate? 16, ¿verdad? 15, ¿verdad? No, mentira. 16 horas de sufrimiento agudizados a partir de las 12 de mediodía de aquel viernes.
Porque a mediodía, dice Marcos 15, lo cantamos ahorita, entró en tinieblas 3 horas. El Padre se alejó de él. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre dándole la espalda y derramando toda su ira sobre su Hijo. Y hermanos, aunque el maltrato y la tortura que los hombres acumularon sobre él suponía una agonía que superaba su comprensión, esto no era nada en comparación con la ira de Dios contra el pecado que llevaba sobre sí en beneficio de nosotros. Yo quiero decirle algo, usted puede sufrir mucho en esta tierra, pero como creyente nunca experimentará que Dios le dé la espalda. Nunca, amén. Nunca. Jesús pasó el abandono para que nosotros jamás fuésemos abandonados por el Padre. Y aquí podríamos seguir viendo detalles y duraríamos horas viendo ellos. Pero quiero hacer una pausa para ver qué aprendemos nosotros o qué seguimos aprendiendo. Tengo 3 puntos de aplicación. Déjeme hacer una pregunta como el primer punto de aplicación. Punto número 1. ¿Cómo deberíamos entender el sufrimiento? Déjeme retomar la ilustración de los audiovisuales que le di. Deberíamos ver el sufrimiento como el clímax de la obra de Dios, donde recuerdo que Dios es digno de ser, otra vez, como el clímax de la obra de Dios, donde recuerdo que Dios es digno de ser alabado, glorificado, exaltado, amado, deseado, anhelado, sin importar qué tan agudo pueda ser el dolor o qué tan alatargado el sufrimiento. Jesús nunca permitirá que caiga en tu espalda la pajita que te quiebre. Déjeme explicarle a qué me refiero. Hay una metáfora en Medio Oriente. ¿Sabe que en Medio Oriente todavía se utilizan los camellos como bestias de carga? Se espera que el camello cargue en su espalda una cantidad de paja y esa cantidad que carga tiene un límite. El lomo de cada camello tiene un punto de ruptura y la diferencia entre una carga soportable y una carga que aplasta es una sola paja. Jesús nunca permitirá que caiga en tu espalda la pajita que te quiebre. Decía el doctor Sproul, yo no sé cuánta paja puede cargar un camello y no sé cuánto peso puedo cargar yo. Todos tendemos a suponer, sin embargo, que podemos cargar mucho menos de lo que en realidad podemos. Yo quiero decir algo. Jesús ha prometido que no te dará una carga que no puedas llevar. Tal vez usted le ha pasado como me pasa mucho a mí. Yo hago oraciones absurdas a veces. Tontas. Señor, ya no aguanto. Ya no puedo más. No lo soporto. Y yo creo que el Señor del otro lado, si yo puedo escucharle, me dice, disculpe Mario, pero yo fui el que lo creí. Yo sé cuánto soporta usted. Él me prometió que no va a poner una carga que yo no soporte. Tendemos a suponer que podemos cargar mucho menos de lo que en realidad podemos. Hermanos, debemos entender el sufrimiento de la misma manera que Cristo lo enseñó, como una manera de darnos cuenta que nuestra dependencia completa debe estar en Dios. A veces no tenemos esto presente y Dios permite el sufrimiento para que como hijos corramos a los brazos del Padre. Mis amados, el sufrimiento debemos verlo como aquella señal que Dios pone en el camino para volver la mirada a Él, para recordar quién es Él y para vivir con la esperanza que aún perdiendo todo, a Cristo nunca lo vamos a perder. El sufrimiento es mi señal que me dirige a los brazos de papá y no solo es algo bíblico, es algo vivencial. Yo pienso en los niños. Lucas y Saúl pueden estar jugando mucho rato. ¿Cuándo vienen donde mí? Cuando se golpean, cuando se caen. Uno escucha un golpe, escucha un llanto y escucha, bueno, si es Saúl es papá, papá, lleva donde uno. Y ahora ya los dos pelean, mira que así no van a pelear, Lucas no pelea, pobrecito, le da mal. Yo ya le dije, hasta que no haya sangre no me meto, no, mentira. Con nosotros es igual, ¿saben? El sufrimiento es la señal que me hace correr donde papá Dios. Es eso. Decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti.
Señor, decía el Salmo 73, ¿verdad? Mi carne y mi corazón desfallecen, pero el roca, mi salvación y mi porción es usted para siempre. Amén, hermanos. El sufrimiento es la señal que me dirige a los brazos de papá. Estás sufriendo, ve ahora donde tu papá Dios. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, la Biblia lo dice en Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza. Y esa palabra tentado no solamente habla de tentación como si ya lo entendemos, es la misma palabra que se usa para probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces la respuesta ¿cuál es? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia del oportuno socorro. ¿Le ha pasado que se siente mal y se va a llorar y a orar y Dios le consuela? A mí sí. Y es tan rico. Uno llora y llora y llora y llora y llora y llora. Y después, y el Señor vuelve a abrazarnos. Y cuando eso pasa, viene la siguiente aplicación, número 2. El sufrimiento Dios lo permite, sí, y lo permite para su gloria, pero para mi bien. El sufrimiento Dios lo permite y lo permite para su gloria y para mi bien. ¿Usted podría repetir eso conmigo? Está ahí para que lo pueda leer. Lo decimos, 1, 2, 3. El sufrimiento Dios lo permite y lo permite para su gloria y para mi bien. ¿Estás sufriendo? Si la respuesta es sí, quiero decirte, oh amado Hijo de Dios, que Dios está orando en tu vida para tu bien. Si no tuvieras ese sufrimiento, tal vez nunca hubieras llegado aquí. A veces podemos sentirnos autosuficientes. Pablo dijo que él tenía un aguijón en la carne y le pidió al Señor no una, no dos, sino 3 veces que se lo quitara. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor en 2 Corintios 12:9? Señor, quíteme el aguijón. Y Jesús le dice que mi gracia te baste, Pablo. O sea, Pablo, el dolor te hace bien porque te enseña a depender de mí. Solo cuando sos débil puedes ser verdaderamente fuerte. Por eso es que Pablo llegó a decir ahí en 2 Corintios 12, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. El sufrimiento, el dolor, la angustia, el desánimo, ¿sabe qué produce? Gozo, solo en el Hijo de Dios. Si no me ha producido gozo, tengo que pedirle al Señor para probar la tarea. ¿Duele? Sí, pero me gozo porque sé que mi debilidad, el Señor es fuerte y usará lo que esté pasando para su gloria y para mi bien. Tú usas nuestro sufrimiento, Padre, para nuestro bien. No somos entrenados para esto. Y por eso aquí hemos comenzado en nuestro primer año como iglesia a entrenarnos para esto, para poder decir, para gloria de Dios estoy sufriendo. ¿Cómo para gloria de Dios? Bueno, por 2 cosas. Si Dios lo permite, eso es para su gloria y para mi bien. Y segundo, y para mí es algo importante, mi sufrimiento, tu sufrimiento tiene fecha de vencimiento, tiene caducidad. Cristo ya pagó por él. El sufrimiento será temporal, el gozo es eterno. Yo sé que el sufrimiento se puede presentar a veces como eterno. Por eso hay que vivir cada día. Cada día. Pero un día ese sufrimiento tiene fecha de caducidad. Se va a vencer. Tiene fecha de vencimiento. Cristo ya lo canceló. Y ahí el gozo será eterno. Así que yo escojo el gozo desde ya. ¿Se imagina qué clase de testimonio damos a alguien no creyente con esto? Sí, tal vez no somos entrenados para esto. Y como vimos al comienzo, hermanos, es normal dolerse y hasta llorar, pero lo que no debe ser nunca olvidado es lo siguiente: Señor, tus planes son perfectos en mi debilidad, muestra tu poder para tu gloria y para mi bien. Y yo quiero aclarar algo, eso es siempre importante decirlo. Hermanos, estar bien no es estar felices y muertos de la risa como si nada pasara por aquello, ¿verdad? No, no es eso. Estar bien es tener paz y estar completamente seguros que Dios tiene mejores planes y mejores tiempos que los míos, aunque yo no los entienda. Y vivir agradecidos porque nos hace partícipes de ellos. Y esto nos lleva al tercer punto y final. Número 3, no voy a dejar que mis convicciones tambaleen por las circunstancias. No voy a dejar que mis convicciones tambaleen por las circunstancias. El mejor contexto donde se prueban las convicciones es en el dolor, en el sufrimiento.
Muchas son las personas que se alejan y reniegan contra Dios por su dolor, ¿lo ha visto? Pero cuando la convicción está cimentada sobre la roca, vemos a nuestro Mesías crucificado por los pecados y nos llena de dolor y vergüenza, porque soy yo el que debería estar ahí. Pero luego vuelvo a ver a la cruz y la veo vacía, busco la tumba y está vacía, y en ese momento recuerdo que mi Señor y mi Salvador está vivo y que a través del Espíritu Santo vive en mí y me permite vivir para Él, y que un día estaré con Él, y así que puedo estar seguro que no hay nada que me pueda separar de su amor, ni nada hay que me pueda alejar de mi comunión con Él, solo mi pecado. Y por eso debo correr a Él siempre como el niño que corre a su papá. Por eso debo meditar en su palabra para conocerlo mejor y estar tranquilo al entender que aun en medio de cualquier sufrimiento, dolor, enfermedad que debe enfrentar, eso pasará y un día estaremos para siempre con Él. Siempre. Cuando pensamos en eso, recuerdo que cueste lo que cueste, vale lo que cueste. Esa es una convicción superior. Y solo el Espíritu Santo la puede dar. Nos desmarca de este mundo y abrazamos al Señor y le decimos: Señor, no entiendo nada, estoy mal, me siento mal, pero sí sé algo, que esto es para mi bien y para su gloria. No sé cómo, pero aquí estoy. Cuando Él es todo, no hay nada que merezca más la pena seguir, no hay nada que merezca más la pena el tiempo invertir, y no hay nada por lo que merezca más la pena inclusive llegar a morir. Porque ahí todo tiene que ver con Él y nada conmigo. Si Él da, gloria a su nombre. Si Él quita, gloria a su nombre. Esa es una convicción cimentada sobre la roca. Conclusión: el sufrimiento profundo de Jesús nos enseña el Salvador que tenemos. Decía C.T. Studd, el que decía: solo una vida pronto pasará, solo lo que es para Cristo durará. Tenía otra frase, es una frase muy conocida de él, y él decía: si Jesús es Dios y Él murió por mí, entonces no hay sacrificio tan grande que yo pueda hacer por Él. Mis amados, que el sufrimiento que experimentemos o lleguemos a experimentar nos permita glorificarle, porque Él sigue siendo Dios y nuestra vida sigue estando anclada a Él. Nos ponemos en pie para orar, por favor. Con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados, quiero que pueda meditar en lo que hemos compartido en esta mañana. Tal vez hay alguien en la transmisión, en vivo o grabada, que esté viendo esta predicación y Dios la esté usando para hablarle. A usted que no es hijo de Dios, que no es creyente, que nunca se ha entregado a Cristo, yo le quiero decir algo: llevar un sufrimiento con el Señor es muy diferente a hacerlo sin Él. Hacerlo sin Él es malo, es muy doloroso, muy dañino. Pero Dios no quiere eso. Él vino a la tierra y sufrió, sí, pero triunfó sobre la muerte. Él quiere enseñarnos que a través del arrepentimiento y la fe en Él, uno también puede llegar a estar seguro que un día todo esto pasará y el sufrimiento se acabará para estar siempre con Él. Si ves a alguien en la transmisión, inclusive aquí en la capilla, que dice: yo ocupo entregarme a Jesucristo, yo no estoy seguro, no tengo la convicción de ser salvo, de ser su hijo, yo le invito a que pueda orar. ¿Qué tiene que decir, pastor? Lo que Dios ponga en su corazón. Si Él ya le movió con el mensaje, Él va a entender lo que usted le está diciendo. Señor, me arrepiento, quiero que sea el Señor de mi vida. No hay más que decir que eso. No hay palabras mágicas para esto. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Igual por ahí va a aparecer nuestro número, para que usted nos pueda escribir, para consejería, para hablar, para conversar. Queremos servirle. Y quiero hablarle a los creyentes, tanto los que estamos aquí como los que están en la transmisión. Creyente, yo no sé si Dios permite algo, si lo va a permitir en una semana, un mes o durante toda la vida. Le quiero decir algo: papá siempre va a estar con los brazos abiertos. Siempre. Siempre. Es su promesa. Y en esta vida habrán cosas que siempre nos quiebren, algunas más duras que otras, pero ninguna tan dura como para que perdure más que Cristo. Cada día que pasa es un día menos de dolor y más cerca de estar para siempre con Él.
Ese tiene que ser siempre nuestra mirada. Puesto los ojos en Jesús. No hay sufrimiento eterno, pero el gozo eterno del Señor sí hay. Y un día le jugará toda lágrima y todo dolor, y vamos a poder descansar en eso. Aferrémonos a esa cruz, donde está el clímax del sufrimiento, pero está el clímax de la salvación de nuestro Salvador, con quien estaremos una vez, sin relación con el pecado, como Él mismo lo dijo, salvos por Él, quien salva a todos los que en Él esperan. Vamos a orar. Dios, usted conoce nuestro corazón, usted conoce nuestra vida, usted conoce las situaciones que enfrentamos, no te son ajenas. Si hubiese una persona, Dios, aquí en la transmisión, viendo esto, Señor, que no te conoce como papá, porque no todos somos tus hijos, todos somos tu creación, que hoy sea el día en que se entregue a usted, Dios, que le pida perdón y que a partir de hoy, Dios, busque nuestra iglesia, cualquier iglesia sana doctrina, y comience a crecer para su gloria. Y oro por cada uno de nosotros, creyentes, Dios, porque ¿cuánto ocupamos aprender? No somos preparados ni entrenados para esto, Dios. Pero Señor, si algo queremos mantener vivo en nuestro corazón y nuestra mente, es que usted obra el sufrimiento para su gloria y para nuestro bien. Y que usted no va a poner una paja más en nuestra espalda. No va a permitir que se rompa, Señor. Nos vas a sostener como lo has hecho hasta ahorita. Gracias por hacerlo. Y gracias porque tenemos la certeza completa que lo vas a seguir haciendo. En tu nombre oramos y agradecemos por Jesús. Amén y amén.